Buenas, hoy les venimos a presentar el principio de Arquímedes, fuerza de flotación y densidad. Esto a cargo de los estudiantes Adolfo Piedra Mora y Carlos Fernández Campos. Como objetivo de este trabajo tenemos primeramente el objetivo general, que es ejecutar un método mediante el cual se pueda poner en evidencia la obtención de la densidad, la fuerza de flotación y el principio de Arquímedes por medio de herramientas y artículos caseros. Además, como objetivos específicos tenemos calcular mediante un experimento práctico y visual la densidad de diferentes objetos sumergidos en el agua e identificar las fuerzas de flotación y peso presentes en objetos sumergidos en agua y aceite, de esta forma comparando sus comportamientos en diferentes fluidos. Como una leve introducción de este trabajo, cabe resaltar que dentro de la naturaleza, especialmente dentro de la física, suceden una gran cantidad de fenómenos a diarios, y en su mayoría estos pasan desapercibidos. De igual forma, dentro de la física existe la hidrostática, que es la rama de la física encargada del estudio de los fluidos en estado de equilibrio. La hidrostática se fundamenta en el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. En este caso nos vamos a enfocar en el principio de Arquímedes. Este más o menos nos quiere decir que cuando un cuerpo u objeto es sumergido en un fluido, este desplaza una cantidad de líquido, la cual es igual al volumen de la parte sumergida por él. Es ahí donde se presenta la fuerza boyante o fuerza de empuje hacia afuera del líquido. Esta situación se explica mejor bajo el principio de Arquímedes, que este mismo dice, un cuerpo que se sumerge en un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje y que es igual al peso del fluido desalojado por él. Ahora bien, la fuerza de empuje o fuerza boyante se puede representar mediante la fórmula que nos dice que la fuerza boyante es igual a la densidad del fluido multiplicado por la aceleración de la gravedad y esto multiplicado por el volumen desplazado. Dentro del principio de Arquímedes, la densidad es sumamente importante, y la densidad nos dice que es la medida de la cantidad de masa contenida en un determinado volumen, y esta misma es calculada mediante la fórmula que nos dice que la densidad es igual a la masa del objeto y está dividida entre el volumen del objeto. Para la realización de este experimento se requerirá un recipiente con medida en litros o en metros cúbicos, una balanza de preferencia granataria, si no se tiene no es necesario, además agua dulce, aceite de cocina, un cubo de madera, un cubo de hielo, un trozo de hierro y una computadora o un cuaderno. Esto para así ir anotando los datos obtenidos. Calcular la densidad experimental de cada uno de los objetos utilizados en el laboratorio, se deben tomar los datos de masa, volumen final e inicial de los mismos. Para la obtención de los resultados a partir de los datos obtenidos en el laboratorio, se logra calcular el volumen experimental por medio de la resta entre el volumen final de sumergir cada objeto y el volumen inicial antes de sumergir este. Además, se calcula el volumen teórico por medio del cociente de la masa de cada objeto y la densidad teórica investigada en el trabajo previo al laboratorio. Luego de obtener estos datos de volumen teórico y experimental mostrados en la tabla, se calcula el porcentaje de error obteniendo valores aceptables en el hielo de aproximadamente 2%. Sin embargo, en el caso del hierro, estos valores de error no son tan aceptables, con una magnitud de casi 22%. Es por esta razón que en el laboratorio se utilizan los valores de volumen experimental, que no son, que son los que más se acercan a la realidad. Para el cálculo de la densidad experimental, se procede a calcular el cociente entre la masa de cada objeto y el volumen experimental calculado anteriormente. A este punto del laboratorio se cuenta con dos valores de densidad con los que se puede calcular el porcentaje de error entre ambos. Los valores obtenidos de estos errores van desde los 2% en el caso del hielo hasta los 17% aproximadamente
en el caso del hierro, y de esta forma se logra concluir con la primera parte del laboratorio. Se busca calcular la fuerza boyante resultante al sumergir los objetos en el agua y en el aceite. De igual forma que en el paso anterior, se sumerge cada uno de los objetos en los fluidos, anotando el volumen inicial antes de ser sumergidos y el volumen final al estar flotando cada uno de los objetos. Con estos datos se calcula el volumen que desplaza el objeto que es sumergido, realizando la resta del volumen final y el volumen inicial. Hasta este punto ya se tienen todos los datos necesarios para el cálculo de la fuerza bullante, multiplicando el volumen desplazado en metros cúbicos por la densidad del fluido en kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad. Además, se calcula la segunda fuerza presente al sumergir un objeto en un fluido. Esta es el peso, que se calcula multiplicando la masa por la gravedad, en donde si la fuerza bullante es mayor que el peso, los objetos van a flotar. De caso contrario, si esta fuerza bullante es menor que el peso del objeto, este va a hundirse, como se puede apreciar en la tabla. Observar las fórmulas utilizadas para la obtención de los resultados calculados anteriormente, como es el cálculo del volumen experimental, el cálculo del volumen teórico, el cálculo de la densidad experimental y el cálculo de la fuerza bullante. Todas estas fórmulas fueron utilizadas en los cálculos para realizar el laboratorio. Las densidades de los objetos de manera experimental y se compararon con las teóricas, obteniendo cierta relación entre ellas. Sin embargo, se pueden destacar algunas complicaciones o factores que afectaron en el laboratorio. En el caso de la madera y el cálculo de la densidad de esta se tiene un porcentaje de error alto debido a que la madera posee un intervalo de densidades, ya que existen distintos tipos de madera y no se tiene certeza de cuál es la densidad de la madera utilizada. En el caso del hierro, se asumió que era hierro sin ningún tipo de aleación cuando pudo ser así. En el caso del hielo se debe tener mucho cuidado, ya que en pocos segundos fuera del congelador, este se empieza a descongelar y esto afecta a los datos. Continuando, al sumergir el hielo en el agua, el valor de la fuerza bollante es mayor al peso, es decir, esta flota. En el caso del aceite se da lo contrario, ya que este se hunde. El hierro posee una densidad muy alta y en ambos fluidos se hunde. Caso contrario pasa con la madera, que ambos fluidos flotan. Para finalizar, se pudo comprobar que la densidad de los distintos objetos y o materiales se pueden medir en casa de una forma bastante sencilla y junto con esto aclarar y afirmar la relación que existe entre la fuerza boyante y el peso. Muchas gracias por la atención brindada.